Buenas tardes, estudiantes del Gimnasio Moderno Colombiano del grado 11. El día de hoy en la clase de Ciencias Políticas vamos a trabajar los sistemas económicos. Para ello vamos a comenzar a repasar qué es el problema económico o cuál es la actividad económica. El problema económico son las necesidades o deseos los cuales son limitados. Es- eh, Se basan en los recursos los cuales pueden ser la tierra, el trabajo o el capital, y estos también son limitados. Y la mayoría de esos recursos tienen usos alternativos. Es decir, hoy en día el principal recurso de la economía es el petróleo. El petróleo es el que mueve la economía porque gracias a él es que se pueden transportar las mercancías de un punto a otro. Entonces la mercancía de China no sería posible traerla hasta Bogotá o hasta Soacha sin el combustible que utilizan las tractomulas para transportar desde el puerto de Buenaventura o desde el puerto de Barranquilla para transportar hacia Bogotá. Entonces, esos recursos siendo limitados tienen un costo de oportunidad que se mide el costo teniendo en cuenta un sacrificio y la mejor alternativa que se pueda para suplir las necesidades de cada persona o los gustos, porque también tenemos en cuenta que las personas tienen unos gustos. Entonces a esto se les llama costo de oportunidad. Es muy importante para los economistas porque la mayoría de empresarios no hacen una inversión en una empresa sin revisar este costo de oportunidad, sin revisar cómo está el mercado. Por ejemplo, hoy en día el mejor costo de oportunidad o producto que se debe estar vendiendo extremadamente, que no tenía gran demanda anteriormente, son los tapabocas. Y eso es un costo de oportunidad. Entonces una persona mira la capacidad de poder invertir su capital, o sea, su dinero, la mano de obra y los bienes a la inversión de fabricar tapabocas. Entonces, ese costo de oportunidad se maneja de diferentes maneras. Se maneja en bienes libres, en factores de un solo uso o en desempleo de factores. ¿Eso qué quiere decir desempleo de factores o factores de un solo uso o bienes libres? Los bienes libres son bienes que no tienen un uso. Por ejemplo, un terreno en la 13,68, que es un centro, es un punto donde cruza mucha gente, donde pasa mucha mercancía, donde hay cerca una zona industrial, hay conjuntos de residenciales, está Modelia, bueno, tiene un, un círculo donde se puede mover la economía, pero sin embargo es un potrero que no tiene ningún uso. Está ahí, entonces una persona decide comprarlo y fabrica un centro comercial y le pone un nombre y ese le pone a fabricar. Entonces, otro el, los factores de un solo uso se refieren a cosas que son desechables, como por ejemplo el tapabocas. El tapabocas yo lo uso una vez y ya lo boto y ya no me sirve nada más porque son desechables. Bueno, hay algunos que son lavables, pero la mayoría de ellos son desechables. Y el desempleo de factores es lo que haga falta construir. Factores significa factoría, o sea, empresa. Entonces lo que haga falta hacer manufactura. Entonces necesitamos el mismo tapabocas. Entonces hay necesidad de fabricar, entonces yo decido fabricar tapabocas. ¿Listo? Teniendo claro el costo de oportunidad y cuál es el problema económico, nos vamos a meter con los sistemas económicos. Los sistemas económicos tratan de responder a las siguientes preguntas. ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Y quién se queda con ello? Entonces, ¿qué producir? Se refiere a qué necesitamos, qué es lo que necesita la sociedad. ¿Cómo producirlo? Es con qué materiales lo va a producir, con qué maquinaria, con qué capital, con qué lo que yo necesite, con qué, en qué lugar, todo ese tipo de cosas. Y quién se queda con ello es cómo se van a distribuir las ganancias. Cuando hay excedentes, claro está, porque hay sistemas económicos como el feudalista, donde no era un sistema de autoabastecimiento, que simplemente se producía lo que se necesitaba y no habían excedentes. Pero en el sistema capitalista en el que nos encontramos hoy en día, neoliberal del siglo XXI, en donde el consumo es constante, el consumo es muy impresionante, aunque hoy en día se ha rebajado a los mínimos, es decir, que hoy la economía se puede decir que está funcionando de autoabastecimiento. Hoy en día, con el coronavirus, podemos decir que la economía se está
está funcionando de esa forma, simplemente para autoabastecernos, simplemente con lo que necesitamos. Entonces tenemos que consumir alimentos, tenemos que ir al médico, tenemos muchas cosas. El entretenimiento hoy en día, que es un servicio, ha tenido un gran auge. El internet, Netflix, todo este tipo de cositas, esos mueven la economía y van cogiendo gran auge. Otra cosa que va moviendo la economía hoy en día de coronavirus, de sistemas de autoabastecimiento, por así llamarlo, es los mensajeros, la mensajería. Muchos mensajeros están trabajando hoy en día y eso demás. Pero entonces vamos a meternos con una definición de sistema económico. El sistema económico es complejo, que incluye leyes, normas, regulación y todos aquellos sistemas que utilizan un gobierno en influir en lo que se puede, en lo que se produce, cómo se produce y quién se queda con ello. Incluye también las empresas, los consumidores y la organización social. Es importante aquí en el sistema económico, hay, un, hay unos agentes que son muy importantes. Estos agentes son los siguientes: la familia es uno de los agentes. Estos agentes, este agente puede ser consumidor o puede ser productor. Por ejemplo, un satélite de, de costura de cualquier tipo, de jeans, de cualquier cosa, de camisetas que existen en los barrios, inclusive la señora de las costuras de la esquina, la que siempre nos arregla la ropa. Eso es un sistema, eso es un agente económico familiar. Es un, es un sistema económico en donde no se producen unas ganancias exorbitantes, como por ejemplo comparar con Lafayette, que es una empresa que fabrica ropa deportiva. Bueno, es una empresa colombiana que tiene muchas marcas que son de nombre. Lo mismo pasa con Nalsani. Nalsani es la empresa que fabrica Toto. Lo mismo pasa con diferentes empresas que fabrican, con Smith Choice, que fabrica zapatos y tiene varias marcas. O, bueno, diferentes tipos de manufactura que se generan acá en Bogotá, en el país. Entonces, ese agente económico, en comparación con la señora del satélite de la esquina de la casa, que fabrica en menor cantidad, eso es, es un agente económico familiar. El que estamos contrastando contra ella una empresa, es una empresa, son empresas y ellas son las que básicamente pueden regular el mercado, porque dependiendo la oferta, o sea, lo que ellos saquen al mercado, pues entonces ellos generan a través del marketing que a la persona le quede gustando determinado tipo de calzado, determinado tipo de ropa y termine comprando lo que ellos fabricaron. Entonces ellos pueden ir manejando. En cambio, la empresa familiar, ellos producen lo que realmente necesita la gente. Y existen otro tipo de agentes que son los agentes o instituciones públicas. Pueden haber instituciones públicas como por ejemplo el hospital o las instituciones educativas o las universidades que también son públicas, y también está a su lado privado. Entonces ahí tenemos dos contrastes. Lo público es lo que es manejado por el Estado, por las instituciones del Estado. Inclusive el agente estatal regula y pone normas. Es el Estado el que regula y pone normas. Por ejemplo, regular el precio del IVA. Eso es el agente económico, el Estado. Como agente económico puede generar y regular el Estado, el sistema económico, perdón. Pero entonces también, dependiendo del sistema económico en el que estemos trabajando, puede intervenir o no intervenir en las relaciones económicas. Entonces ahí es donde vamos a pasar a los sistemas, a la clasificación de los sistemas que se han tenido a lo largo de la historia. Está primero el sistema tradicional. El sistema tradicional es un sistema al que yo estaba refiriendo hace un momento, que es muy similar al feudalismo, al de autoabastecimiento. Simplemente se produce lo que se necesita y con eso no hay excedentes, o sea, no hay una plusvalía y no hay una ganancia para los agentes que intervienen dentro del sistema económico. Simplemente se está trabajando por sobrevivir. Pero entonces hoy en día, obviamente sí hay una plusvalía en las empresas, porque pues el que produce, el que comercializa y el que vende en la tienda, todos tienen que ganar algo. Y en la economía, por eso hay subida de precios, porque hay especulación de precios, entonces se suben los precios porque simplemente hay una especulación de qué puede pasar a futuro.
por eso es que suben los precios. Sin embargo, en la economía planificada, las cuestiones acerca de la asignación de los recursos son decididas por una autoridad central que decide qué producir, cómo producirlo y cómo distribuirlo. Existe una centralización en la toma de decisiones. Acá es donde yo me refiero a planificada. Entonces, aquí es un poco más complejo al simplemente al autoabastecimiento. Aunque yo tomo de relación lo que está pasando con el coronavirus, este es un poco más planificada. ¿Por qué? Porque es el Estado el que interviene, el que decide cómo se tiene que producir, qué se tiene que producir y por qué. Pero entonces es planificada. Entonces ahorita que estamos produciendo netamente alimentos, medicinas y nada más, para de contar, nada más está produciendo, nada más, todo el resto de la economía está parada. Entonces aquí se está planificando. Pero entonces puede existir que el Estado, en épocas donde no exista el coronavirus, el Estado puede tomar decisiones como por ejemplo producir determinada cantidad de autos o por ejemplo para el caso colombiano, con el caso de las motocicletas. El Estado colombiano permite la importación de determinado número de bicicletas que ha generado que en Colombia el número de bicicletas se extienda desde de 6.000 motocicletas que teníamos en el 2010 a casi un millón de motocicletas registradas por año en el país. O sea, un millón de motocicletas por año. Entonces cada año un millón, un millón, un millón. Tenemos casi cerca de 7 millones de motocicletas en el país. Y por eso ha llevado a otros factores, como por ejemplo el aumento de las cifras de accidentes en motocicleta. ¿Listo? Ya pasando a la economía de mercado. Las economías de mercado son las decisiones económicas y asignación de recursos que se efectúan sin ningún tipo de decisión central y como resulta de innumerables decisiones independientes tomadas por los productores y consumidores individuales. Es acá donde podemos colocar al sistema neoliberal. El sistema neoliberal funciona con esto. Entonces, el ejemplo que yo había tomado ahorita de la ropa a través del marketing, o sea, a través de la venta, a través de comerciales, en publicidad en internet, publicidad en diferentes lados, en las paradas de Transmilenio, en los buses, inclusive en los taxis encima colocan publicidad y todo lo demás que maneje el marketing. Este mercado va comenzando a generar unas necesidades o unos gustos. Por ejemplo, iPhone saca el último iPhone, el iPhone 6 o 7, no recuerdo bien en cuál están, pero entonces hay gente que hace la fila para comprar el último iPhone y a los 6 meses sale el 8 y a los otros 6 meses sale el 9 y entonces se va generando, yo tenía el 8, pero entonces yo quiero tener el 8, yo tenía el 7, perdón, y quería tener el 8 y ahora quiero tener el 9, entonces eso se va convirtiendo en un flujo de necesidades. Lo mismo pasa con todo lo respecto a tecnología, por ejemplo, eh, tener computadores hoy, pantalla plana, es lo último en tecnología, pero entonces esa necesidad y ese consumismo que va generando el mercado va, va siendo creado por los productores y por los consumidores, porque hay gente que ya quiere cierto tipo de cosas, entonces va generando gustos. Y los productores porque ellos lo que producen. Y el último sistema económico es el sistema mixto. El sistema mixto es donde se funciona el mercado y el gobierno ejerce una planeación central, que es lo que podríamos decir que está pasando en este momento. Existe una necesidad, realmente es lo que está pasando. Si lo tendríamos que catalogar, lo podríamos utilizar de diferentes maneras, pero en donde lo podríamos catalogar realmente qué es lo que está pasando en este momento, estamos en un sistema económico mixto, donde el Estado decide qué producir, pero no es el Estado el que lo produce, como pasaría en la economía planificada o en la economía tradicional. En la economía tradicional simplemente se produce sin ánimos de lucro. O sea, yo produzco para sobrevivir y nada más, para de contar. En la planificada ocurre lo mismo, pero ya es un poco más organizativa. Entonces ya está el Estado interviene, por ejemplo, un Estado que tenga esa economía podría ser Cuba o Corea del Norte hoy en día, que ellos tienen una economía simplemente de subsistencia y dentro de su subsistencia está el generar sistemas de defensa militar.
Pero en el caso mixto, donde intervienen las entidades privadas, o sea, las empresas, las familias y el Estado, son economías mixtas, porque ahí intervienen los tres agentes económicos. Los consumidores, ¿qué es lo que necesitamos? Pues comer. ¿Qué se tiene que producir? Lo determina el Estado y entonces ahí es donde las empresas acatan esas órdenes y producen. No como la economía de mercado, que son las empresas las que imponen qué producir. Entonces, si ve cómo existen unos sistemas que se van respondiendo, que van respondiendo estos interrogantes. Entonces, en la guía está un poco más claro, más detallado este tipo de cosas y hay unas preguntas que son las que yo estaba respondiendo, pero ahí están un poco más claras para que vayan desarrollando la guía. Entonces, quedo atento a sus dudas, inquietudes, preguntas, recomendaciones y demás.